¿Alguna vez te has preguntado si has fallado como padre o madre cuando ves a tus hijos alejándose no solo de ti, sino también de Dios? Ese dolor silencioso que desgarra tu corazón todas las noches mientras oras por ellos. ¿Y si te dijera que existe un poder oculto en las Escrituras capaz de traer a tus hijos de vuelta no solo a tus brazos, sino también a los brazos del Padre Celestial? Un poder que muchos ignoran, pero que ha transformado familias enteras a lo largo de los siglos. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy el Espíritu Santo me ha guiado a revelar un secreto bíblico que muy pocas personas conocen. Un secreto que puede cambiar completamente tu realidad familiar y traer de vuelta a aquellos hijos que una vez estuvieron a tu lado en las oraciones y en los cultos, pero que hoy parecen vivir en un mundo completamente opuesto a los principios cristianos. Los lazos entre padres e hijos fueron establecidos por el propio Creador como una de las relaciones más sagradas de la humanidad. Cuando estos lazos se rompen, no es solo una herida terrenal la que se abre, sino una brecha espiritual que el enemigo usa para atacar a generaciones enteras. La verdad es que muchos de ustedes han llorado en silencio preguntándole a Dios: ¿dónde fallé, Señor? ¿Por qué mi hijo ya no busca tu rostro? Lo que descubrirás en los próximos minutos de este video cambiará completamente tu perspectiva sobre el alejamiento de tus hijos. Aprenderás principios poderosos que incluso los grandes patriarcas bíblicos aplicaron cuando enfrentaron desafíos similares. Veremos juntos cómo David, incluso con un hijo rebelde como Absalón, nunca se dio por vencido. Cómo Jacob logró reconciliarse con sus hijos después de años de separación. Y lo más importante, cómo el Padre Celestial nos enseña, a través de su palabra, la estrategia divina para reconquistar el corazón de nuestros hijos. Hay un poder transformador escondido en las Escrituras que pocos padres han descubierto. Este poder tiene la capacidad de romper barreras espirituales, deshacer obras de las tinieblas y traer de vuelta a la fe a aquellos que considerábamos perdidos. Y hoy, mi hermano y mi hermana, Dios quiere revelártelo. He visto testimonios impresionantes de padres y madres que aplicaron estos principios que compartiré hoy. Hijos que estaban sumergidos en vicios volvieron a casa. Hijos que habían abandonado la fe regresaron al altar. Hijos que ni siquiera hablaban más con sus padres ahora lideran ministerios familiares. No son coincidencias, es el poder de Dios operando a través de la aplicación correcta de su palabra. Sé que muchos de ustedes que me ven ahora están solos. No tienen una iglesia cercana donde puedan desahogarse de este dolor de ver a sus hijos distantes. Otros están demasiado avergonzados para compartir con su congregación que sus hijos ya no siguen los caminos del Señor. Es por eso que este canal existe, para ser un apoyo espiritual a aquellos que sufren en silencio. Antes de iniciar este estudio poderoso, te pido que dejes en los comentarios la frase: «El Espíritu Santo restaurará mi familia». Al hacer esto, no solo estás declarando tu fe, sino que también estás estableciendo un compromiso espiritual con esta palabra que el Señor tiene para tu vida hoy. Y por favor, dale un like a este video. No es por mí, sino porque al hacerlo el algoritmo de YouTube mostrará este mensaje a otros padres y madres que están sufriendo como tú. Estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a quien más la necesita en este momento. Felicidades por dar este paso de fe. Ya has demostrado que eres un padre o madre que no se rinde, que busca respuestas en Dios. Eso ya demuestra tu amor y compromiso. Y así, como tú no te rindes con tus hijos, Dios nunca se ha rendido contigo.
Recuerda comentar, mi victoria está en Cristo antes de comenzar, pues muchas personas utilizan este contenido como apoyo espiritual diario, y tu participación fortalece esta comunidad de fe. La enseñanza de hoy puede ser la llave que abrirá las puertas para la bendición de la reconciliación familiar que tanto esperas. Vamos a comenzar este estudio que cambiará para siempre tu forma de lidiar con el alejamiento de tus hijos. Cuando hablamos de hijos que se alejan, no hay historia más poderosa en las Escrituras que la del hijo pródigo. Esta parábola, relatada por Jesús en Lucas 15, 11, 32, nos revela profundas verdades sobre el corazón de un hijo que decide abandonar todo lo que conoce, y más importante aún, nos muestra la actitud del padre que espera con amor incondicional. La historia comienza con un joven que, cegado por el deseo de libertad y experiencias mundanas, pide su herencia antes de tiempo, un acto que equivalía a decir: «Padre, desearía que ya estuvieras muerto». ¿Cuántos de nuestros hijos, aunque no lo expresen con estas palabras, han tomado decisiones que lastiman profundamente nuestro corazón? Decisiones que parecen decir: prefiero el mundo a tus enseñanzas, prefiero mi camino al de Dios. Lo que muchos no comprenden de esta parábola es lo que sucede en el corazón del padre. El texto bíblico nos dice que el padre dividió sus bienes entre ambos hijos. No hubo un sermón largo, no hubo manipulación emocional, no hubo chantaje espiritual. El padre respetó la decisión de su hijo, aun sabiendo que esa decisión lo llevaría al sufrimiento. ¿Por qué actuó así? Porque entendía un principio espiritual fundamental. La fe verdadera no puede ser forzada, debe ser elegida. El amor auténtico da libertad, incluso cuando esa libertad puede ser mal utilizada. Hay un detalle en el texto original que pocas personas notan. Cuando la Biblia dice que el padre vio a su hijo cuando aún estaba lejos, utiliza una expresión que sugiere una espera activa. Este padre no se encerró en su dolor, no se amargó, no dejó que el resentimiento consumiera su corazón. Mantenía la esperanza viva, observando el horizonte cada día, esperando el regreso de su hijo. Querido padre, querida madre que me escuchas, ¿has aprendido a esperar con esperanza activa? ¿O has permitido que la amargura, el juicio constante y la desesperación dominen tu corazón? La actitud del padre en la parábola es nuestra primera lección poderosa. Lo que sucede después es aún más revelador. Cuando el hijo regresa, habiendo perdido todo, habiendo tocado fondo entre los cerdos, lo más degradante para un judío, el padre no esperó explicaciones. No dijo, te lo dije, no impuso condiciones, no exigió un periodo de prueba. El texto dice que corrió hacia su hijo, algo impropio para un hombre de dignidad en aquella cultura, lo abrazó y lo besó. Este es el poder transformador que necesitamos comprender. El amor incondicional tiene más poder para cambiar corazones que 1000 sermones o reprimendas. El hijo venía preparado para ser un siervo, pero el amor del padre restauró su identidad. Como hijo, muchos de ustedes se preguntan, ¿pero qué hago mientras mi hijo está lejos? ¿Cómo actúo cuando lo veo hundirse en decisiones destructivas? La parábola nos da principios claros. Primero, respeta su proceso. El padre permitió que el hijo experimentara las consecuencias de sus decisiones. Aunque doloroso, a veces, nuestros hijos necesitan sentir el vacío del mundo para valorar la plenitud de Dios. Segundo, mantén una esperanza activa. El padre estaba atento, esperando. Tu actitud de oración constante, tu fe inquebrantable de que Dios está trabajando, incluso cuando no ves resultados, es poderosa. Tercero, prepárate para el momento del regreso. El padre tenía un anillo, la mejor ropa y un banquete preparado.
Tu corazón debe estar listo para recibir, no para juzgar. Cuarto, celebra cada paso de regreso. No esperes una transformación completa y perfecta. La restauración es un proceso y cada pequeño paso hacia Dios merece celebración. Por último, recuerda que así como en la parábola hay un hermano mayor que representa a aquellos que nunca se fueron, pero juzgan duramente a los que regresan. Asegúrate de que tu entorno familiar y eclesial esté preparado para recibir, no para condenar. ¿Te has dado cuenta de que el Padre en esta parábola representa al propio Dios? Jesús está revelando el corazón del Padre Celestial hacia todos nosotros. Y si Dios, siendo perfecto, muestra tal paciencia y amor con nosotros, ¿no deberíamos nosotros, siendo imperfectos, mostrar el mismo amor por nuestros hijos? Cuando tu hijo decidió alejarse, algo dentro de ti se rompió. Pero recuerda, el amor del Padre es más fuerte que cualquier distancia, más profundo que cualquier abismo que el pecado haya creado. Tu hijo puede estar lejos de ti hoy, pero nunca está fuera del alcance de Dios. La parábola concluye con una celebración, no con un interrogatorio. Con restauración, no con degradación, con amor, no con condena. Este es el modelo divino para recibir a los que regresan y la promesa de esperanza para todos los que aún esperan el regreso de un hijo. En lo más profundo del corazón de cada hijo pródigo hay un anhelo de hogar, un recuerdo de lo que dejaron atrás. Y en lo más profundo del corazón de Dios hay un anhelo por cada hijo que se ha alejado. Tú, como padre o madre, eres el puente entre ambos anhelos. No desesperes. El mismo Dios que inspiró esta parábola está trabajando incansablemente para traer a tu hijo de vuelta, no solo a tus brazos, sino a los suyos propios. Una de las historias más sobrias y aleccionadoras sobre la crianza de los hijos se encuentra en el libro de 1 Samuel, donde conocemos al sacerdote Elí y su relación con sus hijos Ofni y Finés. Esta historia nos muestra el lado opuesto a la parábola del hijo pródigo, revelándonos qué sucede cuando la permisividad excesiva y la falta de corrección dominan la relación paternal. Elí era sumo sacerdote de Israel, un hombre que ocupaba la posición espiritual más elevada de la nación. Sin embargo, la Biblia nos relata en 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto resulta impactante. Los hijos del líder espiritual de la nación desconocían al Dios al que su padre servía. ¿Cómo llegaron a ese punto? El texto sagrado no deja lugar a dudas. En 1 Samuel 2:22-25 leemos que Elí estaba enterado de las graves faltas de sus hijos. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Sus hijos no solo estaban pecando gravemente, sino que lo hacían en el lugar santo, profanando el tabernáculo y escandalizando a todo Israel. La respuesta de Elí fue débil e insuficiente. Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Su preocupación parecía centrarse más en la mala fama que en la gravedad del pecado contra Dios. Aquí encontramos la primera lección crucial para los padres. La permisividad no es amor verdadero. Muchos padres, por temor a perder la amistad de sus hijos o por evitar conflictos, permiten comportamientos que saben que son destructivos. Confunden el amor con la complacencia, cuando en realidad, como dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El texto bíblico es claro respecto a la responsabilidad de Elí.
En 1 Samuel 3:13, Dios mismo declara: «Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado». La expresión «no los ha estorbado» revela la gravedad de su falla. Elí no ejerció la autoridad que tenía como padre para detener lo que sabía que estaba mal. Permítanme hablarles con sinceridad. Muchos padres cristianos hoy están repitiendo el error de Elí. Ven a sus hijos comprometiendo su fe, adoptando valores contrarios a la palabra de Dios, y su respuesta se limita a tímidas sugerencias o, peor aún, al silencio por temor a alejarlos más. La Biblia nos muestra claramente que ese enfoque no funciona. Al contrario, comunica que los principios no son tan importantes. ¿Pero qué tiene que ver esta historia con la reconciliación de los hijos que se han alejado? Todo. Porque comprender los errores del pasado es fundamental para no repetirlos en el futuro. Muchos de ustedes que me están escuchando quizás se identifican con Elí. Ven ahora, demasiado tarde, las consecuencias de no haber establecido límites claros, de no haber corregido con amor, pero con firmeza. La historia de Elí continúa, con un desenlace trágico. Sus 2 hijos murieron en batalla, el arca de la alianza fue capturada por los filisteos, y al escuchar estas noticias, Elí cayó de su silla y murió. Es una conclusión devastadora que muestra las consecuencias extremas de la negligencia paternal. Sin embargo, hay esperanza en esta misma historia. Junto a Elí creció el joven Samuel, quien no era su hijo biológico, pero estaba bajo su tutela. Samuel se convirtió en un poderoso hombre de Dios y juez de Israel. ¿Qué hizo la diferencia? En Samuel, la Biblia nos muestra que desde pequeño, su madre Ana lo consagró a Dios, le enseñó a reconocer la voz divina y estableció en él un fundamento de fe sólido. Este contraste nos enseña algo vital. Nunca es demasiado tarde para cambiar el enfoque. Si en el pasado fuiste demasiado permisivo, ahora puedes establecer una nueva relación basada en la verdad hablada con amor. Si te concentraste más en las apariencias externas que en el corazón, ahora puedes enfocar tu atención en lo que realmente importa, la relación de tus hijos con Dios. A diferencia de la parábola del hijo pródigo, donde el énfasis está en esperar con amor al que se fue, la historia de Elí nos enseña la importancia de la corrección amorosa mientras nuestros hijos aún están con nosotros. Ambas lecciones son complementarias y fundamentales. Padres y madres que me escuchan, si han fallado como Elí, reconozcan ese error ante Dios. Pídanle perdón a Él primero y luego a sus hijos. La humildad para reconocer nuestros errores abre puertas a la restauración que parecían cerradas para siempre. Muchos hijos alejados están esperando, quizás sin saberlo, que sus padres den ese paso de humildad. Y si tus hijos ya se han alejado, recuerda, el Dios que habló al joven Samuel en medio de un entorno corrupto puede hablarle directamente al corazón de tu hijo, incluso si tú fallaste en tu rol como Elí. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, y su poder restaurador va más allá de nuestros errores pasados. La historia de Elí es un recordatorio solemne de nuestra responsabilidad, pero también de la oportunidad de cambio que tenemos cada día. A diferencia de Elí, no es demasiado tarde para ti. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el Dios que permitió que esta historia quedara registrada en su palabra, lo hizo precisamente para advertirnos y guiarnos hacia un mejor camino. Que cada uno de nosotros pueda aprender esta lección difícil pero necesaria. El amor verdadero incluye la disciplina, y los límites claros son una expresión de afecto auténtico. Y cuando hayamos fallado, recordemos que el mismo Dios que juzgó la casa de Elí es el Dios de las segundas oportunidades para todos los que se acercan a Él con un corazón humilde y arrepentido.
una de las historias más poderosas sobre cómo un familiar cercano puede influir espiritualmente en la vida de otros se encuentra en Génesis 18 y 19, donde vemos a Abraham intercediendo ante Dios por su sobrino Lot, quien vivía en Sodoma. Esta narración nos revela principios espirituales profundos sobre cómo podemos ser instrumentos de Dios para la liberación de nuestros hijos que se han alejado. Abraham y Lot habían viajado juntos desde Ur de los Caldeos siguiendo el llamado de Dios. Sin embargo, llegó un momento en que sus caminos se separaron debido a conflictos entre sus pastores. Génesis 13, 10, 11 nos dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y Lot se fue habitando en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esta decisión marcó el comienzo de un alejamiento espiritual. Lot, atraído por la prosperidad material, no consideró el estado espiritual de Sodoma. El versículo 13 advierte claramente: «Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera». Lo que comenzó como una simple elección de ubicación geográfica terminó exponiendo a toda su familia a una influencia corrupta. ¿Les suena familiar esta situación? ¿Cuántos de nuestros hijos no comenzaron también con pequeñas decisiones que parecían inocentes, amistades cuestionables, pequeños compromisos con los valores, elecciones de entretenimiento que poco a poco fueron alejándolos del camino de Dios? Al igual que Lot, no vieron el peligro hasta estar completamente inmersos en él. Lo que sucede después es extraordinario. Dios decide revelar a Abraham sus planes de juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo hace? Génesis 18, 17, 19 nos da la respuesta: «Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de, que guarden el camino de Jehová». Observen esto con atención. Dios valora tanto a aquellos que instruyen a sus familias en sus caminos que decide compartir sus planes con ellos. Aquí encontramos el primer principio poderoso. Tu compromiso con Dios te coloca en una posición de influencia espiritual que puede beneficiar a tus seres queridos, incluso cuando éstos se han alejado. Lo que Abraham hace a continuación es una obra maestra de intercesión. No ruega simplemente por su sobrino Lot de manera directa. Entiende que está ante el juez de toda la tierra y apela a su justicia perfecta. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham comienza negociando. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿perdonarás a todo este lugar por amor a ellos? Ante la respuesta afirmativa de Dios, Abraham continúa reduciendo el número: 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Este pasaje nos enseña un segundo principio vital. La intercesión persistente es poderosa. Muchos padres oran una o dos veces por sus hijos alejados y luego se rinden cuando no ven resultados inmediatos. Abraham nos muestra que debemos ser persistentes, específicos y audaces en nuestras oraciones. Aunque Abraham detiene su negociación en 10 personas, el corazón misericordioso de Dios va más allá. Génesis 19 nos revela que, a pesar de no encontrar ni siquiera 10 justos en Sodoma, Dios envía ángeles para rescatar específicamente a Lot y su familia. Esto nos enseña un tercer principio fundamental.
Dios honra nuestras oraciones más allá de nuestras expectativas. ¿Sabían que el Nuevo Testamento se refiere a Lot como justo? Segunda Pedro 2, 7, 8. A pesar de todas sus fallas y malas decisiones, Lot mantenía algo de justicia en su corazón. Estaba atormentado día tras día al ver y oír los hechos inicuos de los habitantes de Sodoma. Esta es una poderosa palabra de esperanza para todos, ustedes cuyos hijos parecen estar completamente inmersos en el mundo. Puede que exteriormente hayan adoptado comportamientos contrarios a sus enseñanzas, pero Dios ve el corazón y conoce si aún hay un anhelo de justicia en ellos. Sin embargo, la historia también contiene advertencias. Cuando los ángeles instaron a Lot a huir con toda su familia, sus yernos pensaron que bromeaba. Años de compromiso con el mundo habían erosionado su credibilidad espiritual. Incluso su esposa, aunque inicialmente escapó, miró atrás y se convirtió en estatua de sal, un poderoso símbolo de apego al mundo que se abandona. Esta historia nos ofrece un cuarto principio. Nuestra intercesión puede abrir puertas, pero cada persona debe tomar su propia decisión de alejarse del peligro. No podemos forzar a nuestros hijos a seguir a Dios, pero podemos interceder para que encuentren la oportunidad de escapar de lo que los destruye. Queridos padres y madres, al igual que Abraham, ustedes están llamados a ser intercesores por sus hijos alejados. No importa cuán profundo en Sodoma parezcan estar, su intercesión persistente puede mover la mano de Dios para enviar ángeles, personas, circunstancias, mensajes, que los despierten al peligro y les muestren el camino de regreso. Hay un detalle final en esta historia que muchos pasan por alto. En Génesis 19:29 dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Este versículo revela la verdad más profunda de esta historia. Fue la relación de Abraham con Dios lo que salvó a Lot. Dios se acordó de Abraham. No dice que se acordó de Lot. Este es el quinto y más poderoso principio. Tu relación íntima con Dios puede crear un escudo de protección alrededor de tus hijos, incluso cuando están lejos. Dios puede acordarse de tu fe, tu obediencia, tu corazón entregado a Él y extender misericordia a tus hijos por amor a ti. No dejes de interceder. No dejes de negociar con Dios como lo hizo Abraham y sobre todo, no dejes de fortalecer tu propia relación con el Señor porque tu intimidad con Él puede convertirse en el canal a través del cual fluya la salvación hacia tus hijos alejados. Una de las historias más inspiradoras sobre la influencia generacional se encuentra en la vida de Timoteo, el joven discípulo de Pablo, que llegaría a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Lo que hace que su historia sea particularmente relevante para nuestro tema es que creció en un hogar donde su padre no compartía la fe de su madre. En 2 Timoteo 1:5, Pablo escribe, «Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también». Esta breve mención nos revela algo extraordinario. La fe genuina puede transmitirse a través de generaciones, incluso en circunstancias adversas. ¿Cuáles fueron las circunstancias de Timoteo? En Hechos 16:1-3 encontramos que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En aquella cultura, esto representaba un enorme desafío. Los matrimonios entre judíos y gentiles no eran bien vistos, y el hecho de que se mencione específicamente que su padre era griego sugiere que no compartía la fe judía de su madre, ni posteriormente la fe cristiana. Muchos de ustedes que me están escuchando se encuentran en situaciones similares. Quizás son madres solteras criando hijos sin el apoyo espiritual de un esposo.
Tal vez están casados con alguien que no comparte su fe y ven cómo esto crea tensiones en la formación espiritual de sus hijos. O posiblemente son abuelos que observan con preocupación cómo sus hijos adultos se han alejado de la fe y temen por la formación espiritual de sus nietos. La historia de Timoteo ofrece una poderosa esperanza. A pesar de crecer en un hogar espiritualmente dividido, llegó a ser un pilar de la iglesia primitiva. ¿Qué hicieron su madre Eunice y su abuela Loida para cultivar una fe tan sólida en él? Primero, le transmitieron un conocimiento profundo de las Escrituras desde su infancia. Pablo le recuerda en 2 Timoteo 3:15, «Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Observen que no dice desde la adolescencia o desde que conociste a Pablo, sino desde la niñez. Eunice y Loida entendieron que los primeros años son cruciales para establecer fundamentos espirituales. Padres y abuelos, nunca subestimen el poder de sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos y nietos desde temprana edad, incluso si parece que no prestan atención o que más tarde rechazan esas enseñanzas. Las semillas sembradas en la infancia tienen un poder extraordinario de germinar años después, como sucedió con Timoteo. Segundo, Eunice y Loida demostraron una fe no fingida. Pablo utiliza esta expresión específica porque reconoce la autenticidad de su creencia. No era una religiosidad de apariencias, sino una fe genuina, vivida diariamente en las circunstancias ordinarias. Los niños y jóvenes tienen un radar extraordinariamente sensible para detectar la hipocresía. Pueden no recordar todos nuestros sermones, pero nunca olvidarán si nuestra fe era auténtica o meramente una fachada. Para aquellos cuyos hijos ya son adolescentes o adultos y se han alejado, pregúntense con honestidad, ¿vieron en ustedes una fe genuina que transformaba su vida diaria o percibieron una religiosidad que se limitaba a cumplir con rituales y reglas? La historia de Timoteo nos enseña que la autenticidad espiritual es magnética. Cuando nuestros hijos ven que nuestra fe es real, que nos sostiene en las dificultades, que transforma nuestro carácter, esto deja una impresión indeleble que puede influenciarlos incluso años después de haber dejado el hogar. Tercero, Eunice y Loida mantuvieron viva su fe a pesar de estar en un entorno culturalmente hostil. Como mujeres judías en una sociedad grecorromana, enfrentaban presiones significativas. Como creyentes en Cristo en los primeros días de la Iglesia, seguramente experimentaron rechazo incluso dentro de su propia comunidad judía. Sin embargo, persistieron en su fe y la transmitieron a la siguiente generación. Muchos padres hoy se sienten abrumados por la influencia de la cultura secular en sus hijos. Las redes sociales, los medios de comunicación, las escuelas y los amigos a menudo promueven valores contrarios a la fe cristiana. La historia de Timoteo nos recuerda que es posible criar hijos fuertes en su fe, incluso en entornos culturalmente adversos. La clave no está en aislarlos completamente del mundo, sino en modelar una fe tan auténtica y poderosa que les ofrezca un contrapeso significativo a las influencias externas. Es notable que Pablo, al escribir a Timoteo, mencione específicamente a estas dos mujeres. En una cultura patriarcal donde la influencia masculina era predominante, Pablo reconoce que la formación espiritual de uno de sus discípulos más valiosos vino principalmente de dos mujeres. Esto nos recuerda que la influencia espiritual no depende del género, la posición social o el poder económico. Depende de la autenticidad de nuestra fe y de nuestra disposición a vivir esa fe de manera coherente frente a nuestros hijos y nietos.
¿Qué sucedió con el padre de Timoteo? La Biblia guarda silencio al respecto. No sabemos si eventualmente llegó a compartir la fe de su esposa e hijo, o si permaneció ajeno a ella. Lo que sí sabemos es que su ausencia espiritual no impidió que Timoteo desarrollara una fe robusta, gracias a la influencia persistente de su madre y su abuela. Esto nos ofrece una poderosa palabra de esperanza para familias incompletas o divididas espiritualmente. La ausencia de un padre o madre creyente, o incluso la influencia negativa de un progenitor alejado de la fe, no determina inevitablemente el destino espiritual de los hijos. Dios puede usar la influencia de un solo padre fiel, o incluso de un abuelo, para plantar semillas de fe que florecerán plenamente con el tiempo. Si eres un padre o madre soltero, o estás casado con alguien que no comparte tu fe, la historia de Eunice debe inspirarte. Si eres un abuelo preocupado por tus nietos, porque tus propios hijos se han alejado de Dios, la historia de Loida debe darte esperanza. Tu influencia, cuando es auténtica y amorosa, tiene un poder que va más allá de las circunstancias. Finalmente, observemos que la fe de Timoteo no era simplemente una copia de la fe de su madre y su abuela. Pablo dice que la misma fe habitó primero en ellas y luego en Timoteo. Esto sugiere una continuidad, pero también un desarrollo personal. Timoteo no simplemente heredó la fe de sus antepasados, la hizo suya, la desarrolló y la vivió en su propio contexto y llamado. Este es quizás el punto más importante para los padres cuyos hijos se han alejado. Nuestra meta no debe ser crear réplicas exactas de nuestra propia experiencia de fe. Cada persona debe encontrar su propio camino hacia Dios. A veces, lo que parece un alejamiento puede ser en realidad un proceso necesario para que nuestros hijos desarrollen una fe personal y auténtica, distinta pero conectada con la nuestra. La historia de Timoteo nos asegura que la influencia de una fe auténtica vivida día a día, el conocimiento de las Escrituras impartido con amor y el ejemplo de perseverancia en medio de circunstancias adversas pueden tener un impacto que trasciende generaciones. Como Eunice y Loida, podemos plantar semillas que darán fruto mucho más allá de lo que podemos ver hoy. Pocas historias bíblicas ilustran tan vívidamente el ciclo de disfunción familiar y su posible restauración como la historia de Jacob y sus hijos. Esta narrativa multigeneracional nos muestra cómo los patrones de favoritismo, engaño y manipulación pueden crear heridas profundas que alejan a los hijos tanto de sus padres como de Dios, pero también nos revela el camino hacia la reconciliación. La historia comienza con Jacob mismo, quien creció en un hogar donde el favoritismo era evidente. Génesis 25-28 nos dice: «Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob». Este favoritismo parental creó una división entre los hermanos que culminaría en engaño, amenazas de muerte y décadas de separación. Lo más revelador es que Jacob, a pesar de experimentar personalmente el dolor causado por el favoritismo, repitió exactamente el mismo patrón con sus propios hijos. Génesis 37:3-4 registra: «Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente». ¿Cuántos de nosotros, a pesar de jurar que nunca repetiríamos los errores de nuestros padres, nos encontramos reproduciendo exactamente los mismos patrones dañinos? Este fenómeno, que los psicólogos llaman transmisión intergeneracional de trauma, está claramente representado en la vida de Jacob.
Las consecuencias del favoritismo de Jacob fueron devastadoras. Sus hijos, consumidos por los celos y el resentimiento, primero planearon matar a José, luego decidieron venderlo como esclavo, y finalmente mintieron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje había devorado a su hijo favorito. Engaño que Jacob había perpetrado contra su padre, Isaac, volvía ahora a él a través de sus propios hijos. Génesis 37, 34, 35 nos presenta una imagen desgarradora de un padre sumido en un duelo inconsolable. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se negaba a tomar consuelo, y decía: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol», y lo lloró su padre. Esta es la realidad que muchos padres enfrentan hoy, un profundo dolor por hijos que parecen perdidos para ellos, ya sea porque se han alejado físicamente, emocionalmente o espiritualmente. El vacío que deja un hijo perdido es un dolor casi insoportable. Lo que sucede después en la historia de Jacob ofrece una poderosa perspectiva para todas las familias que experimentan separación. Durante más de 20 años, Jacob vivió creyendo que José estaba muerto, mientras que José, vendido como esclavo en Egipto, experimentaba una extraordinaria serie de pruebas y elevaciones que eventualmente lo llevarían a convertirse en el segundo al mando en todo Egipto. Lo sorprendente es lo que Dios estaba haciendo entre bastidores. Lo que los hermanos de José pretendieron para mal, Dios lo transformó en bien, no solo para José, sino para toda la familia. Como José mismo declararía más tarde en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Padres y madres que me escuchan, aun cuando no podemos ver lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos alejados, podemos confiar en que Dios está trabajando. Las circunstancias que parecen destructivas pueden ser, en las manos soberanas de Dios, instrumentos para el crecimiento, la maduración y eventualmente la restauración. El punto culminante de esta historia se produce cuando, empujados por una hambruna severa, los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimento, sin saber que aquel a quien habían vendido como esclavo era ahora quien tenía sus vidas en sus manos. La serie de pruebas que José diseña para sus hermanos no son actos de venganza, sino un proceso cuidadosamente elaborado para determinar si habían cambiado o si seguían siendo los mismos hombres crueles y egoístas que lo habían vendido. El momento de la revelación en Génesis 45 es uno de los pasajes más emotivos de toda la Escritura. José, incapaz de contenerse más, revela su identidad a sus hermanos, los perdona y declara la soberana mano de Dios en todo lo ocurrido. Este acto de perdón y reconciliación demuestra la transformación no solo en José, sino también en sus hermanos, especialmente en Judá, quien ahora estaba dispuesto a sacrificarse por su hermano menor Benjamín. Génesis 45, 14, 15 describe el abrazo de reconciliación, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta poderosa historia de alejamiento y restauración familiar? Primero, debemos reconocer y arrepentirnos de nuestros propios errores parentales. Jacob nunca parece haber reconocido cómo su favoritismo contribuyó a la disfunción familiar. Para muchos padres, el primer paso hacia la restauración es la humildad de admitir: contribuí a esta situación con mis propias acciones y decisiones. Segundo, debemos entender que Dios trabaja a través del tiempo y las circunstancias para madurar tanto a padres como a hijos.
Los años de separación no fueron tiempo perdido. Fueron años en que Dios estaba formando el carácter de todos los involucrados. A veces la distancia es necesaria para que ocurra un crecimiento real. Tercero, el perdón verdadero es posible incluso después de las heridas más profundas. José no minimizó lo que sus hermanos le habían hecho, pero eligió ver la mano de Dios en todo el proceso. Del mismo modo, la reconciliación genuina entre padres e hijos requiere honestidad sobre el pasado combinada con una disposición a ver más allá del dolor hacia un futuro restaurado. Cuarto, la reconciliación es un proceso, no un evento único. Incluso después de su emotivo reencuentro, los hermanos de José seguían temiendo su venganza, como vemos en Génesis 50. La restauración de la confianza toma tiempo, y tanto padres como hijos deben estar preparados para un camino de sanación gradual. Finalmente, la historia de Jacob nos recuerda que Dios es un experto en redimir historias familiares rotas. El mismo Jacob, cuyo nombre significa suplantador o engañador, fue transformado por Dios a lo largo de su vida. Sus hijos, a pesar de sus graves fallos, se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. La línea mesiánica incluso vendría a través de Judá, quien había propuesto vender a José. Queridos padres y madres con hijos alejados, la historia de Jacob y José nos asegura que no hay familia demasiado disfuncional, no hay ruptura demasiado severa, no hay distancia demasiado grande para que el poder redentor de Dios no pueda sanar. El mismo Dios que transformó la venta de un hermano como esclavo en la salvación de toda una familia, puede redimir las circunstancias más dolorosas de tu propia historia familiar. Como Jacob, que eventualmente vio no solo a su hijo perdido, sino también a los hijos de sus hijos, puedes confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no puedes ver los resultados. Y como José, que reconoció la mano de Dios, incluso en sus circunstancias más dolorosas, puedes confiar en que ninguna parte de tu historia familiar está fuera del alcance del plan redentor de Dios. Cuando hablamos de hijos que se alejan, encontramos en las palabras de Jesús una de las imágenes más poderosas y reconfortantes, la parábola de la oveja perdida. Esta breve pero profunda historia nos revela el corazón de Dios hacia aquellos que se han extraviado y nos ofrece un modelo divino para nuestro propio corazón como padres. En Lucas 15:3-7, Jesús relata: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo primero que debemos notar es el contexto en que Jesús cuenta esta parábola. Lucas 15:1-2 nos dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Jesús está respondiendo a la crítica de los líderes religiosos que no entendían por qué se asociaba con personas consideradas perdidas por la sociedad. Este contexto es crucial porque muchos padres cristianos, lamentablemente, adoptan la actitud de los fariseos cuando sus hijos se alejan. Se distancian de ellos, los critican constantemente o incluso los rechazan, pensando que esta severidad los traerá de vuelta al camino correcto. Sin embargo, Jesús nos muestra que el corazón del Padre Celestial es radicalmente diferente.
Observemos las características del pastor en esta parábola que reflejan el corazón de Dios hacia los extraviados. Primero, el pastor nota inmediatamente la ausencia. Si pierde una de ellas, indica una atención minuciosa a cada oveja. No es que después de un mes se diera cuenta de que faltaba una. Para el pastor, cada oveja es valiosa y su ausencia se siente de inmediato. De la misma manera, Dios conoce exactamente dónde están tus hijos en este momento, incluso cuando parecen estar más alejados. No ha perdido de vista a ninguno de ellos, ni por un instante. Segundo, el pastor toma la iniciativa de buscar. No espera pasivamente a que la oveja regrese por sí misma, reconociendo su error. Sale activamente a buscarla. Este es un aspecto fundamental del carácter de Dios que debemos imitar como padres. A veces, el orgullo nos impide dar el primer paso hacia la reconciliación. Esperamos que nuestros hijos recapaciten y regresen arrepentidos. Pero el modelo divino es buscar activamente a los perdidos. Tercero, la búsqueda es persistente y sacrificada. La expresión va tras la que se perdió hasta encontrarla denota una búsqueda que no cesa hasta lograr su objetivo. El pastor deja las 99 en un lugar seguro, el redil, no realmente en el desierto, como algunas traducciones sugieren, y se adentra en terreno peligroso para encontrar a la perdida. El rescate siempre implica algún tipo de sacrificio. Para nosotros puede significar sacrificar nuestro orgullo, nuestra comodidad o incluso nuestra reputación para restablecer la relación con un hijo alejado. Cuarto, cuando encuentra a la oveja, no la regaña ni la castiga. No le da un sermón sobre lo tonta que fue al alejarse. Simplemente la carga sobre sus hombros, aliviando su cansancio y protegiéndola de predadores durante el viaje de regreso. ¡Qué imagen tan poderosa del amor restaurador de Dios! ¡Y qué modelo para nosotros como padres! Cuando un hijo da señales de querer regresar, necesita experimentar aceptación, no un interrogatorio o un sermón. Quinto, el pastor celebra el rescate y comparte su alegría con otros. Esta celebración comunitaria es crucial. Muchos padres cristianos, por vergüenza, mantienen en secreto las luchas de sus hijos, pero la parábola nos enseña que el regreso de un hijo alejado no es motivo de vergüenza, sino de celebración pública. Esta actitud crea una comunidad de fe donde la restauración, no la perfección, es lo que se valora. Finalmente, Jesús concluye con una observación sorprendente. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta declaración revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Tiene un lugar especial en su corazón para los que regresan después de haberse alejado. No los recibe como cristianos de segunda categoría, sino con una alegría especial y desbordante. Pero esta parábola no solo nos revela el corazón de Dios, también ilumina por qué los hijos se alejan en primer lugar. Las ovejas no se pierden intencionalmente, se pierden gradualmente. Van de un pasto a otro, distraídas por lo que parece más verde y atractivo, hasta que de repente se encuentran lejos del rebaño y del pastor, vulnerables a los peligros. ¿No es así como muchos jóvenes se alejan de la fe? Raramente es una decisión consciente de rechazar a Dios o a sus padres. Más bien, son atraídos gradualmente por otras influencias, otras voces, otras atracciones que parecen más inmediatas y satisfactorias. Antes de darse cuenta, se encuentran lejos de todo lo que una vez conocieron como seguro y verdadero. También vale la pena notar que las ovejas se pierden por diferentes razones. Algunas se alejan buscando mejores pastos, buscando algo que creen que les falta en el rebaño. Otras se asustan y huyen, quizás heridas por experiencias negativas en la iglesia o en la familia.
Algunas simplemente siguen a otras ovejas extraviadas, la influencia de amistades, y otras caen en hoyos o quedan atrapadas en matorrales, las adicciones y patrones destructivos. Conocer por qué nuestros hijos se han alejado nos ayuda a buscarlos de manera más efectiva. La búsqueda del pastor también es instructiva para nosotros. Se centra en la oveja perdida, no en las 99 que están seguras. Esto puede significar que por un tiempo debemos dedicar atención especial al hijo que se ha alejado, incluso si esto genera cierto desequilibrio temporal en la atención a otros hijos. No es favoritismo, es priorizar la necesidad más urgente. Padres y madres que me escuchan, si tienen hijos alejados de Dios, esta parábola es para ustedes. Les asegura que Dios no ha abandonado a sus hijos, por muy lejos que parezcan estar. El buen pastor los está buscando activamente, y ustedes son sus colaboradores en esa búsqueda. El psicólogo cristiano Dr. James Dobson ha observado que muchos hijos que se alejaron de la fe en la adolescencia o temprana adultez regresan en sus 30s. ¿Por qué? Porque las semillas de verdad plantadas en la infancia permanecen dormidas, pero no muertas, y a menudo germinan cuando enfrentan sus propias crisis y responsabilidades adultas. Esta parábola nos invita a adoptar el corazón del Padre Celestial, un corazón que nota la ausencia, toma la iniciativa, busca persistentemente, restaura con amor, celebra el regreso y encuentra una alegría especial en la reconciliación. Y nos asegura que, por muy oscuro que parezca el panorama ahora, el buen pastor sigue buscando, y su búsqueda no termina hasta encontrar lo que valora. Cuando abrazamos esta verdad, podemos encontrar paz incluso en medio del dolor de la separación. Podemos descansar en la certeza de que nuestros hijos nunca están fuera del alcance del buen pastor y que su regreso será ocasión de una celebración incomparable, tanto en la tierra como en el cielo. Cuando enfrentamos el dolor de ver a nuestros hijos alejados de Dios y de nosotros, una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición es la oración. Pero no cualquier tipo de oración. Jesús nos enseñó específicamente a través de una parábola sorprendente el tipo de oración que produce resultados cuando las situaciones parecen imposibles. En Lucas 18:1-8 encontramos la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. Jesús comienza explicando el propósito exacto de esta enseñanza. Les refirió una parábola para mostrarles que debían orar en todo tiempo y no desmayar. Esta introducción es crucial porque nos revela que esta historia está diseñada específicamente para aquellas situaciones en las que estaríamos tentados a desmayar, a rendirnos, a perder la esperanza, a dejar de orar. ¿No describe esto exactamente lo que muchos padres sienten después de años de orar por hijos que parecen alejarse cada vez más? La tentación de rendirse, de pensar que nuestras oraciones no están haciendo ninguna diferencia, puede ser abrumadora. Es precisamente para esta situación que Jesús ofrece esta enseñanza. La parábola nos presenta a dos personajes contrastantes, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y una viuda que continuamente venía a él pidiendo justicia contra su adversario. En la cultura antigua, las viudas representaban a las personas más vulnerables y sin poder. Sin un esposo que la protegiera, sin recursos económicos significativos, esta mujer representaba a alguien completamente indefensa ante el sistema. Lo sorprendente de la historia es que, a pesar de la dureza del juez, la persistencia de la viuda finalmente triunfa. El juez piensa para sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
La aplicación que Jesús hace de esta parábola es aún más asombrosa. Establece un contraste entre este juez injusto y nuestro Padre Celestial. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. La lógica de Jesús es clara. Si incluso un juez injusto y despiadado eventualmente responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre amoroso responderá a las oraciones persistentes de sus hijos? Esta parábola nos enseña varios principios fundamentales sobre cómo orar por nuestros hijos alejados. Primero, la persistencia en la oración no es para convencer a Dios de hacer algo que no quiere hacer. El juez injusto necesitaba ser persuadido, Dios no. La persistencia es principalmente para nuestro beneficio, para fortalecer nuestra fe, alinear nuestros corazones con los propósitos de Dios y prepararnos para recibir la respuesta cuando llegue. Segundo, hay un poder espiritual liberado a través de la oración continua que no se manifiesta en las oraciones ocasionales o casuales. Así como la gota de agua constante puede perforar la roca más dura con el tiempo, nuestras oraciones persistentes tienen un poder acumulativo que eventualmente produce avances decisivos. Tercero, nuestra persistencia en la oración es un acto de fe. Jesús concluye la parábola con una pregunta inquietante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La verdadera fe se demuestra no en un momento emocional de oración, sino en la determinación de seguir orando cuando no vemos resultados inmediatos. Permítanme compartirles algunas estrategias prácticas para desarrollar esta persistencia en la oración por sus hijos alejados. Establezcan un tiempo específico cada día dedicado exclusivamente a orar por sus hijos. Puede ser tan breve como 5 minutos, pero debe ser consistente. La regularidad importa más que la duración. Usen las Escrituras como base de sus oraciones. Por ejemplo, pueden tomar Proverbios 3, 5, 6 y personalizarlo. Señor, ayuda a mi hijo a confiar en ti con todo su corazón y a no apoyarse en su propia prudencia. Que te reconozca en todos sus caminos, para que tú endereces sus veredas. Mantengan un diario de oración específico para sus hijos. Anoten las peticiones, las promesas bíblicas en las que se apoyan y cualquier respuesta que vean, por pequeña que sea. Con el tiempo, este registro se convertirá en un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Busquen compañeros de oración. Jesús prometió, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Encuentren a otros padres que estén en situaciones similares y comprométanse a orar unos por los hijos de los otros. Practiquen el ayuno junto con la oración. Jesús enseñó que ciertos avances espirituales solo vienen con oración y ayuno. Marcos 9:29. El ayuno intensifica nuestra concentración espiritual y demuestra la seriedad de nuestras peticiones. La historia está llena de testimonios de oraciones persistentes que cambiaron destinos. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana, fue un joven rebelde que rechazó la fe de su madre Mónica durante años, pero ella nunca dejó de orar. Durante 17 años, Mónica perseveró en oración, hasta que finalmente vio a su hijo no solo regresar a la fe, sino convertirse en un pilar de la iglesia. John Newton, el autor del himno Amazing Grace, fue un comerciante de esclavos endurecido que parecía completamente perdido para Dios. Pero su madre había orado fervientemente por él en su infancia, y aunque murió cuando Newton era joven, esas oraciones eventualmente dieron fruto cuando él experimentó una dramática conversión años después. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que las oraciones de un padre o una madre nunca son en vano.
Incluso cuando parece que no están produciendo ningún efecto visible, están acumulando poder en el reino espiritual. Y a menudo, cuando menos lo esperamos, veremos los frutos de esa perseverancia. La viuda de la parábola enfrentaba a un adversario que buscaba hacerle daño. Como padres de hijos alejados, también enfrentamos un adversario. El apóstol Pedro nos advierte: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Nuestros hijos son objetivos valiosos para el enemigo, y la batalla por sus almas es real. Pero gracias a Dios, no dependemos de un juez injusto e indiferente. Clamamos a un Padre amoroso que está más interesado en la salvación de nuestros hijos que nosotros mismos. Jesús no solo nos enseñó a orar persistentemente, Él mismo vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Padres y madres con hijos alejados, no se rindan, no dejen que el desaliento silencie sus oraciones. Sigan el ejemplo de la viuda persistente, clamen día y noche, y recuerden la promesa de Jesús: Dios pronto les hará justicia. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su palabra es verdadera. La persistencia en la oración eventualmente producirá el avance que anhelan. Una de las mayores barreras que impide la restauración de las relaciones entre padres e hijos alejados es la falta de perdón. Heridas profundas, palabras hirientes, decepciones acumuladas y malentendidos crean muros que parecen imposibles de derribar. En la Biblia encontramos una historia extraordinaria que ilustra el poder transformador del perdón genuino: la reconciliación entre José y sus hermanos. Como vimos anteriormente, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes luego mintieron a su padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia salvaje. Es difícil imaginar una traición más profunda. Sin embargo, después de años de separación, cuando los hermanos viajan a Egipto buscando comida durante una hambruna severa, ocurre uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. En Génesis 45, 1-15, José, ahora gobernador de Egipto, finalmente revela su identidad a sus hermanos. Lo que hace esta escena tan poderosa no es simplemente la reunión, sino la actitud de José. En lugar de buscar venganza o incluso justicia, José muestra un perdón genuino y completo que transforma radicalmente la relación familiar. ¿Qué podemos aprender de José sobre el perdón verdadero que restaura relaciones rotas? Primero, observemos que el perdón de José no fue precipitado. Pasaron años entre la ofensa y la reconciliación. Durante ese tiempo, José procesó su dolor, maduró espiritualmente y llegó a una comprensión más profunda de los propósitos de Dios. A veces, padres e hijos necesitan tiempo y espacio para que el perdón auténtico pueda desarrollarse. Un perdón superficial o prematuro puede impedir una sanación más profunda. Segundo, José buscó evidencia de cambio en sus hermanos antes de revelarse plenamente a ellos. A través de una serie de pruebas, José confirmó que sus hermanos ya no eran los mismos hombres que lo habían vendido como esclavo. Particularmente, observó cómo trataban a su hermano menor Benjamín y la disposición de Judá de sacrificarse por él. El verdadero perdón no exige perfección, pero sí reconoce la importancia del arrepentimiento genuino. Tercero, José mantuvo una perspectiva divina sobre lo sucedido. Sus palabras, reveladoras en Génesis 45, 5-8, muestran esta visión transformada. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. José no minimizó la gravedad de lo que sus hermanos habían hecho,
pero eligió ver los eventos a través del lente de la soberanía divina. Esta perspectiva espiritual es crucial para el perdón verdadero. Cuando podemos ver nuestras relaciones rotas dentro del contexto más amplio de los propósitos redentores de Dios, se abre la puerta para un perdón que no depende de que la otra persona merezca ser perdonada. Cuarto, el perdón de José fue verbal y explícito. No asumió que sus hermanos sabrían que estaban perdonados. Se los dijo claramente y los consoló cuando estaban atemorizados. Génesis 45:15 registra: y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Este momento de vulnerabilidad emocional y expresión clara del perdón permitió que comenzara una nueva relación. Muchas familias sufren porque el perdón nunca se expresa abiertamente. Las suposiciones de que ellos deberían saber que los he perdonado o que el tiempo cura todas las heridas son insuficientes para la verdadera restauración. El perdón debe ser comunicado, no solo sentido internamente. Quinto, el perdón de José condujo a una reconciliación práctica. No se limitó a palabras, se tradujo en acciones concretas. José proveyó para sus hermanos, los trajo a Egipto y aseguró su bienestar. El verdadero perdón siempre se manifiesta en la forma en que tratamos a quienes nos han herido. ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestra propia situación con hijos alejados? Si eres un padre o madre cuyo hijo se ha alejado, pregúntate honestamente: ¿hay heridas del pasado que no he perdonado completamente? ¿Guardo resentimiento por decisiones que han tomado, palabras que han dicho o formas en que han rechazado mis valores? El camino hacia la restauración comienza con nuestro propio corazón. El psicólogo cristiano Dr. Henry Cloud observa que el perdón no es algo que hacemos por la otra persona, es algo que hacemos por nosotros mismos. El resentimiento no resuelto es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Nos mantiene atados al pasado y nos impide relacionarnos de manera saludable en el presente. Si eres un hijo o hija que se ha alejado de tus padres, también necesitas considerar el poder del perdón. Quizás tus padres cometieron errores significativos en tu crianza. Tal vez hubo favoritismo, como en el caso de Jacob, o control excesivo, o negligencia. El perdón no justifica esos comportamientos, pero te libera del poder que esas heridas siguen teniendo sobre ti. Lewis Smithes, autor de Perdonar y Olvidar, escribe: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Muchos hijos permanecen alejados no tanto por los errores originales de sus padres, sino por la prisión del resentimiento que ellos mismos mantienen. ¿Qué pasa si la otra persona no reconoce su parte en el conflicto? ¿Es posible el perdón sin arrepentimiento? La respuesta bíblica es sí. Jesús perdonó desde la cruz a quienes ni siquiera reconocían su necesidad de perdón. Sin embargo, la reconciliación completa requiere que ambas partes participen. Podemos perdonar unilateralmente, pero la restauración de la relación es un proceso bilateral. Esto nos lleva a otra lección crucial de la historia de José. El perdón es un proceso, no un evento único. Incluso después de la emotiva reconciliación en Egipto, los hermanos de José seguían temiendo que él pudiera vengarse después de la muerte de su padre. Génesis 50:15-21. José tuvo que reafirmar su perdón y su perspectiva centrada en Dios. Del mismo modo, el perdón en nuestras relaciones familiares probablemente necesitará ser reafirmado múltiples veces. La confianza que se rompe no se reconstruye en un día, y las viejas heridas pueden reabrirse fácilmente. El perdón no es una varita mágica que instantáneamente arregla todo.
es más bien un compromiso continuo de dejar ir el resentimiento y elegir amor en lugar de venganza. Finalmente, recordemos que nuestro modelo último de perdón es Dios mismo. Efesios 4:32 nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios no esperó a que fuéramos dignos de perdón. Nos perdonó cuando éramos sus enemigos. La historia de José y sus hermanos nos asegura que incluso las traiciones más dolorosas pueden ser perdonadas y las relaciones más rotas pueden ser restauradas cuando abrazamos el poder transformador del perdón genuino. Sea que estés en el rol de José, buscando perdonar una traición profunda, o en la posición de sus hermanos, necesitando perdón por errores pasados, el mismo Dios que orquestó esa reconciliación puede hacer lo mismo en tu familia hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este viaje espiritual juntos, un viaje que comenzó con el dolor de ver a nuestros hijos alejados, pero que culmina con la esperanza inquebrantable en el poder restaurador de Dios. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí. ¿Sabes por qué? Porque eres parte de ese pequeño porcentaje de padres y madres que realmente están comprometidos con la restauración de sus hijos. La mayoría de las personas habrían abandonado este video mucho antes, satisfechas con soluciones superficiales o distraídas por las innumerables distracciones que el mundo ofrece. Pero tú no. Tú has permanecido, has escuchado, has reflexionado, has permitido que la palabra de Dios toque las fibras más profundas de tu corazón. Esa perseverancia que has mostrado durante estos minutos es exactamente la misma perseverancia que necesitarás en tu camino de oración e intercesión por tus hijos. Y créeme cuando te digo que esa perseverancia será recompensada. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A lo largo de este estudio, hemos explorado historias poderosas de la Escritura que nos han revelado principios eternos. El amor incondicional del Padre del Hijo pródigo, la importancia de la disciplina amorosa que vimos con Elí y Samuel, el síntesis, poder de la intercesión que Abraham nos enseñó, la influencia generacional de fe auténtica como vimos con Timoteo, el proceso de sanación en relaciones familiares rotas como la de Jacob y José, el corazón del buen pastor que busca a la oveja perdida, la persistencia en la oración que aprendimos de la viuda y el poder transformador del perdón ilustrado por José. Estos no son simples relatos históricos, son revelaciones divinas sobre cómo Dios trabaja para restaurar lo que parece irremediablemente perdido. Son promesas vivientes de que ningún hijo está demasiado lejos del alcance de Dios. Ahora te invito a dar un paso de fe y compromiso. Si has llegado hasta aquí y realmente crees que Dios puede restaurar a tus hijos, te pido que dejes en los comentarios esta frase: el Dios de lo imposible traerá de vuelta a mis hijos. Esta declaración no es simplemente un comentario más en un video. Es una proclamación de fe, es un acto profético donde tus palabras se alinean con lo que crees que Dios hará. Lo que has experimentado hoy no es casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado a este contenido porque hay un propósito divino para tu familia. Estás entre los elegidos que han recibido esta revelación especial, una estrategia celestial para recuperar lo que el enemigo ha intentado robar. Permíteme hablarte con amor, pero con firmeza. Suscribirte a este canal no es una opción trivial. Si lo que has escuchado hoy ha tocado tu corazón, si sientes que finalmente has encontrado un recurso que habla directamente a tu situación,
Entonces necesitas asegurarte de no perder ningún otro mensaje que el Señor tenga para ti a través de este ministerio. Cada video es una pieza del rompecabezas divino para la restauración completa. ¿Sabes por qué muchos padres nunca ven a sus hijos regresar? No es porque Dios no quiera restaurarlos, es porque no mantienen la llama de la esperanza encendida, porque no se alimentan constantemente de la palabra y de testimonios que fortalezcan su fe. Suscribiéndote a este canal, estás haciendo una declaración espiritual. No me rendiré. Seguiré aprendiendo, seguiré creciendo, seguiré creyendo hasta que vea la manifestación de lo que Dios ha prometido. Piénsalo de esta manera. Así, como una llama necesita oxígeno constante para mantenerse viva, tu fe necesita ser alimentada regularmente con la palabra de Dios y mensajes de esperanza como los que compartiré contigo semana tras semana. Ahora, antes de despedirnos, quiero que hagas algo más. No cierres este video inmediatamente. Tómate unos minutos para quedarte en silencio, escuchando la música de fondo, y habla con tu Padre Celestial. Este momento puede ser el punto de inflexión en tu batalla espiritual por tus hijos. Mientras permaneces en silencio, permite que estas palabras resuenen en tu espíritu. Tus hijos volverán. No porque tú lo merezcas, no porque hayas hecho todo perfectamente, sino porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier alejamiento, porque su gracia es más poderosa que cualquier rebeldía, porque su misericordia es nueva cada mañana. Querido Padre Celestial, te agradecemos por cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje. Sabemos que no es coincidencia, sino parte de tu plan perfecto. Te pedimos que siembres profundamente estas verdades en sus corazones, que cuando la duda intente entrar, cuando el miedo quiera apoderarse de ellos, tu espíritu les recuerde lo que han aprendido hoy. Declaro que cada hijo e hija que se ha alejado está ya en proceso de regreso al hogar espiritual y familiar. Los muros están cayendo, las cadenas están siendo rotas y tu amor irresistible está atrayéndolos de vuelta. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Recuerda, no estás solo en esta batalla. Estamos juntos en esto, como una comunidad de fe que cree en el Dios de lo imposible. Y lo más importante, el buen pastor sigue buscando y no descansará hasta encontrar a cada una de sus ovejas perdidas. No te vayas sin dejar tu compromiso en los comentarios y sin suscribirte. Tu testimonio de restauración familiar está en camino y quiero ser parte de tu celebración cuando llegue ese día. Hasta pronto, y recuerda, mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay esperanza hay poder para transformar cualquier situación.